Hola, bienvenidos a este video de entrenamiento para líderes de grupos de discipulado. Mi nombre es Miguel Faúndez y soy el pastor de los grupos de discipulado en Iglesia Fielder. Hemos creado este video para ayudarte a entender más acerca de qué se tratan y cómo funcionan los grupos y de esa manera tú puedas modelarlos a otros que puedan hacer discípulos que hacen lo mismo. Bienvenidos a este entrenamiento para líderes de grupos de discipulado. Un grupo D es un grupo de 3 a 5 personas que se reúnen regularmente con el propósito de aprender a vivir una vida que sigue el ejemplo de Jesús y hacen discípulos que hacen lo mismo. Y básicamente este es el ejemplo que seguimos del mismo Jesús. Él escogió a 12 de sus discípulos y vivió con ellos, caminó con ellos, viajó con ellos y compartió su vida con ellos. La razón por la que desarrollamos grupos de discipulados es porque Jesús es nuestro modelo en todo lo que hacemos. Y de hecho Jesús no solamente tuvo estos 12 discípulos, sino que Él también dentro de estos 12 tenía 3 discípulos que tenían una relación más íntima, Pedro, Santiago y Juan. Y con ellos tenía experiencias que fueron únicas e irrepetibles. Cuando pensamos en los grupos de discipulado, pensamos en este grupo íntimo y comprometido que básicamente sigue el modelo de Jesús. Y por supuesto, cuando pensamos en las últimas palabras de Jesús, también entendemos que esto es una prioridad. En Mateo capítulo 28, el mismo Jesús invita a sus discípulos y les dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a guardar o a obedecer todas las cosas que les he mandado. Y les aseguro, les dice, que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esto de hacer discípulos no fue una sugerencia, fue un imperativo que Jesús nos envió a hacer. Por lo tanto, cuando eres parte de un grupo discipulado, estás entendiendo que uno de los roles principales es hacer discípulos que hacen lo mismo. En Iglesia Fielder tenemos 3 tipos de grupos de discipulado: fundamentos, crecimiento y liderazgo. El primero de ellos, fundamentos, te va a ayudar a explorar los aspectos fundamentales de la fe cristiana y del Evangelio. No importa si tienes algunos días en la fe o tienes muchos años caminando, mi recomendación es que comiences por este, ya que te permitirá profundizar en aspectos que son esenciales para tu propia fe, pero también para ayudar a otros. También en este tipo de grupo de discipulado hay una variedad de otros currículos que tú puedes explorar de acuerdo a tu interés. El segundo tipo de currículo que tenemos en los grupos de discipulado es crecimiento. Y este currículo te ayudará a crecer en tu fe a través de un plan de lectura bíblica que te ayudará a profundizar en aspectos importantes de la fe cristiana en general, pero también vamos a leer algunos libros complementarios que nos ayudarán a entender el propósito de los grupos de discipulado. Durante este tiempo vas a experimentar crecimiento de manera integral en diferentes áreas de tu vida. Finalmente, el currículo de liderazgo es el tercero y este básicamente pretende ayudarte a entender a ti que eres un cristiano ya que lleva a lo mejor varios años y que ha ayudado a otros a entender tus dones y habilidades y cómo tú lo puedes usar para el servicio en la obra del Señor. Como dice la Escritura, la mies es mucha y los obreros pocos, y siempre estamos en búsqueda de personas que puedan servir a otros a través de sus dones y de sus talentos. A través de este currículum también vamos a poder aprender muchos aspectos en áreas como que tienen a lo mejor que son de tu interés, como negocios, o también áreas específicas que quizás tú tienes la intención de aprender. Cada uno de estos tipos de currículos tienen un periodo de duración. Fundamentos dura entre 5 a 6 meses y crecimiento y liderazgo dura 1 año, y en cada uno de ellos tú puedes involucrarte y ayudar a otros a ser discípulos que hacen discípulos. ¿Cómo funcionan los grupos de discipulado? En Iglesia Fielder nuestra declaración de propósito es que inhalamos y exhalamos el Evangelio y hacemos discípulos que hacen lo mismo. Así que en los grupos de discipulado básicamente tratamos de impulsar esto que Dios nos ha dado como iglesia. En primer lugar, inhalamos el Evangelio.
¿Y cómo lo inhalamos en los grupos de discipulado? A través del aprendizaje activo. Uno de los aspectos importantes de los grupos de discipulado es que leemos la Biblia y que tenemos plan de lectura bíblica. Además de eso, también tenemos libros complementarios y muchas veces leemos artículos o escuchamos podcasts que nos ayudan a comprender mejor el Evangelio para aplicarlo en nuestra vida. Así que un aspecto importante de inhalar el Evangelio es la palabra de Dios y otros recursos que usamos, y al ser líder de un grupo discipulado tú vas a ser expuesto a muchos de estos recursos que tendrás que leerlos, pero también que tendrás que ayudar a otros a que puedan hacerlo. El segundo aspecto tiene que ver con exhalar, y en los grupos de discipulado exhalar tiene que ver con dos aspectos: rendición de cuentas y cómo aplicamos lo que sabemos. Uno de los aspectos importantes de los grupos de discipulado es la rendición de cuentas. Todo cristiano maduro necesita una persona a quien servir, pero también necesitamos dar permiso a otros para que vengan y nos hagan esas preguntas que a veces son difíciles y que nos permiten crecer en nuestra fe cristiana. En los grupos de discipulado tenemos varias preguntas que se hacen durante cada sesión, y estas preguntas, algunas de ellas son sencillas, que hablan de aspectos generales de nuestra vida, pero otras hablan de aspectos más íntimos, como nuestra vida personal, salud, finanzas, e incluso nuestra vida matrimonial, entre otras. Estas preguntas pretenden ayudarnos a estrechar la brecha que existe entre lo que sabemos acerca de la fe o de Jesús y del Evangelio y lo que obedecemos acerca de aquello. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos tener estas personas a nuestro alrededor, y tú como líder vas a ser el encargado de hacer estas preguntas y también de recibir estas preguntas. Pero un aspecto importante de la rendición de cuentas es ser vulnerable, es mostrarte auténtico. Todos los que estamos en este grupo y si hemos tomado una decisión por Jesús, claramente entendemos que somos salvos por gracia, pero seguimos siendo pecadores. Yo soy un pecador y los que están en mi grupo también están en esa misma condición. Sin embargo, nunca va a haber un espacio de apertura a menos de que tú como líder modeles esa vulnerabilidad y esa autenticidad. Así que mientras desarrollas tu grupo, quiero animarte a que Dios te dé esa habilidad y esa capacidad de mostrarte auténtico y de ser vulnerable con las personas que están a tu alrededor. Pero también está el aspecto de la aplicación. Y ya lo hemos dicho una y otra vez, pero un aspecto importante es cómo estrechamos esa brecha entre lo que sabemos y lo que aplicamos. Y durante los grupos de discipulado, la idea es que a través de lo que leemos y a través de lo que conversamos en la intimidad, nosotros podamos aplicar esto a nuestra propia vida. Y de hecho, hay una sesión dentro del app y dentro de cada reunión que se llama Una Sola Cosa. Y tú vas a tener que animar a tu grupo a que cada uno pueda decir qué es una cosa que yo voy a hacer antes que nos volvamos a reunir o para la próxima reunión cuando nos volvamos a ver. ¿Y qué quiere decir esto? Hay muchos que pueden decir, bueno, de aquí a la próxima reunión yo quiero orar. Pero orar es algo positivo, pero no es algo específico. Cuando estamos pidiendo que las personas completen ahí en el app esa cosa que quieren hacer durante el tiempo que no se van a ver hasta que se reúnan nuevamente, lo que estamos pidiendo es que cada uno pueda escribir algo específico que quiera lograr. Algo mucho más específico sería: yo quiero orar 3 veces en la próxima semana antes de volver a juntarme con mi grupo. De esa manera, cuando nos volvamos a ver, podemos preguntarnos acerca de cómo nos fue y cómo podemos ayudarnos unos a otros a completar este desafío. Finalmente, está la parte de hacer discípulos y tiene que ver con la multiplicación. Uno de los aspectos importantes y vitales de los grupos de discipulado es que no solamente aprendemos acerca de la fe y no solamente queremos aplicar esos conocimientos a nuestra vida, pero también queremos cumplir con lo que Jesús nos mandó, de hacer discípulos que hacen lo mismo. Y por eso queremos animar desde el comienzo a cada uno de los integrantes de los grupos de discipulado a que puedan compartir su fe con otros. Y una de las herramientas que usamos para eso es oración por los perdidos y la hospitalidad.
cada vez que nos reunamos, y probablemente tú como líder vas a tener que mencionarlo una y otra vez, vas a tener que animar a tu grupo a orar por 3 personas no creyentes que están en su círculo de influencia. No sirve decir yo quiero orar por mi tía Juanita que está en Colombia o mi tío Pedro que está en mi país de origen. Necesitamos orar por personas que viven alrededor nuestro y que nosotros podemos alcanzar con el Evangelio. En los grupos discipulados y en nuestra iglesia creemos que la oración tiene poder. Así que uno de los aspectos fundamentales de todo lo que vamos a desarrollar en los grupos discipulados es orar por aquellos que no conocen a Jesús. Pero también queremos practicar hospitalidad. Practicar hospitalidad a través de invitarlos a tomar un café, a través de incluso de manera óptima invitarlos a nuestra casa cuando se pueda. Si no podemos reunirnos de manera presencial, incluso a tener una reunión a través de una conferencia online o quizás una llamada telefónica. Queremos aplicar la hospitalidad en las diferentes formas como esto funcione y de esta manera muchos puedan conocer al Señor. Pero no perder de vista que uno de los aspectos fundamentales de los grupos discipulados es la multiplicación. Así que quiero dejarte estas 3 ideas acerca de cómo funcionan los grupos discipulados. La primera de ellas tiene que ver con inhalar y tiene que ver con el aprendizaje activo. La segunda tiene que ver con exhalar y tiene que ver con la rendición de cuentas y también con la aplicación de lo que hemos aprendido. Y la tercera tiene que ver con hacer discípulos y tiene que ver con multiplicarnos. Y que otros puedan conocer acerca de Jesús y esos otros pueden hacer discípulos que hacen más discípulos. Te invito a que seas parte de esta aventura. Quizás muchos han llegado a esta parte del entrenamiento y se preguntan, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo voy a poder liderar? Y déjame decirte algunos aspectos que son importantes a la hora de liderar un grupo de discipulado en Iglesia Fielder. El primero de ellos tiene que ver con el compromiso. Y cuando eres un líder de un grupo de discipulado, te comprometes a invertir tiempo con otros. Y eso significa que vas a tener que pasar semanas y algunos meses invirtiendo en la vida de otros creyentes que quieren crecer en su fe. Y eso implica muchas veces que tú vas a tener que tomar la iniciativa, por ejemplo, para definir qué día y hora se van a reunir y dónde se van a reunir. Uno de los aspectos importantes de los grupos discipulados, sobre todo al comienzo, es que tú como líder puedas clarificar el tiempo de comienzo. Y yo quiero animarte a que puedas definirlo claramente, ojalá las primeras semanas, porque eso va a determinar cuán pronto y cuán efectivo va a ser el comienzo de tu grupo de discipulado. Los miembros o los participantes de tu grupo van a estar a la espera de eso y esa es la expectativa. Y obviamente eso va a requerir que tú te prepares e inviertas tiempo en otras personas. Otro aspecto importante de tu compromiso como líder de grupo de discipulado es la confidencialidad. Ya lo dijimos anteriormente, pero al mismo tiempo lo reforzamos y queremos decir que un aspecto importante de los grupos de discipulado es la rendición de cuentas. Y durante el tiempo que dure tu grupo se van a comentar varias cosas que son privadas, que son importantes, que son íntimas en la vida de muchas personas. Por lo tanto, es importante de que tú como líder y también los miembros de tu grupo estén claros en ese aspecto. De hecho, en la primera sesión o en la primera reunión, tú vas a tener la oportunidad de recorrer todos estos aspectos en un pacto que hacen tú y los miembros de tu grupo. Y en ese pacto se comprometen, obviamente, a invertir tiempo en este grupo de discipulado, pero también se comprometen a guardar confidencialidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que no podemos compartir nada de lo que se conversa en cada uno de los grupos con nadie. Incluso no se puede compartir con nuestras esposas o esposos en el caso de las damas. Por eso es importante que eso se defina claramente en la primera reunión, pero tú también lo puedas entender como líder para que tú lo puedas compartir con otros. Otro aspecto importante y vital del compromiso que tú tienes como líderes es animar y desafiar a tu grupo que al final de este currículum que van a transitar y viajar juntos se puedan multiplicar. El hacer discípulos que hacen discípulos es parte vital de la visión de nuestra iglesia, pero no solamente de la visión de nuestra iglesia, es lo que Jesús nos invitó a hacer.
Y es importante que no solamente esto se entienda al comienzo, sino también se entienda durante y en cada una de las sesiones de manera intencional. Debes recordarles de seguir orando por las 3 personas que no conocen a Jesús, de empujarles y animarles en el Señor a practicar algún grado de hospitalidad, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, pero el hacer discípulos y la multiplicación es parte importante del compromiso que también tú estás adquiriendo como líder de un grupo de discipulado. El segundo aspecto de cómo liderar un grupo de discipulado es las expectativas que tenemos de cada uno de ustedes. Y básicamente los grupos de discipulados tienen que ver con personas que estamos quebradas, pero que queremos ayudar a otros a crecer en su fe. Una expectativa que tenemos de cada uno de los líderes de grupo de discipulado es que puedan facilitar cada una de las reuniones y no transformarte solamente en un profesor o una persona que esté dictando un discurso. Queremos que tú ayudes a los miembros de tu grupo a participar, aprende a escucharles, aprende a poner atención a cada uno de los detalles de lo que ellos están diciendo, pero al mismo tiempo a hacer preguntas que pueden ayudarles a profundizar más en esos pensamientos y en lo que el Señor le está hablando. Es nuestra oración que cada uno de ustedes pueda ser desafiado a nivel personal, pero también cada uno de ustedes pueda ayudar a otros en este caminar.